Lo que vino después de las elecciones regionales en Venezuela pica y se extiende. La pugna por el triunfo en el estado Bolívar continuó. El candidato por la MUD, Andrés Velázquez, elevó una denuncia gravísima con respecto a supuestas irregularidades que se presentaron en la entidad, asegurando que en esta contienda la oposición no enfrentó a candidatos convencionales, sino a todo el aparato estatal, con hechos de violencia, violaciones a la ley electoral, entre otros. Caso concreto del municipio Sifontes, del estado Bolívar, donde los pranes que controlan las zonas mineras con armas, pistolas en mano, desalojaron a todos los testigos nuestros de todas y cada una de las mesas y centros electorales. Podemos hablar de las fallas técnicas deliberadas y que en el caso concreto del estado Bolívar, 45 máquinas con precisión quirúrgica en Parroquia Universidad, Parroquia Cachamay y el municipio Eres, Parroquia Vista Hermosa, donde se concentraba una fuerte y firme fortaleza de votos para Andrés Velázquez. Podemos hablar de la violación de la ley electoral con el tema de no sustituir los candidatos. Podemos hablar de las migraciones o cambios de votantes a 48 horas, cambios de centros de votación a 48 horas del acto de votación. Y podemos hablar, por supuesto, de la expulsión de los testigos en la sala de totalización del centro. Y es que las denuncias de Andrés Velázquez no fueron tomadas en cuenta. El 18 de octubre, a las 2:45 de la madrugada, la Junta Regional del CNE juramentó al candidato del PSUV, Justo Noguera Pietri, como gobernador del estado Bolívar. Paralelamente, ya había comenzado una polémica anunciada alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de la República y la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores ordena que los gobernadores que resulten victoriosos, es decir, que obtengan la mayoría de votos, se juramenten ante el Tribunal Superior de la circunscripción judicial o en falta de ello, pues tienen que hacerlo en primer lugar ante la Asamblea Legislativa del Estado. Es decir, que no hay ninguna disposición de carácter legal que indique que ellos deben acudir ante una Asamblea Nacional Constituyente que es espuria. Y es que justamente el hecho de que la legalidad y la constitucionalidad de la Asamblea Constituyente sea objeto de discusión dentro y fuera de Venezuela, con más de 40 países que decidieron desconocerla, es un punto pendiente que el gobierno necesita resolver. 8 días después de las elecciones regionales, 4 de los 5 gobernadores de la oposición acudieron a la Asamblea Constituyente para juramentarse ante ella. Juan Pablo Guanipa, gobernador del estado Zulia, fue el único que no se presentó. Yo he dicho que asumo las consecuencias de mis actos. Yo me arrodillo ante Dios, me arrodillo ante la Constitución, me arrodillo ante el pueblo, pero no me arrodillo ante una constituyente indigna, ante una constituyente llena de gente con complejos que han intentado destruir a este país. Porque ¿qué viene después de arrodillarse ante esa constituyente? Que tengamos que aceptar todo lo que esa constituyente haga. Y cuando esa constituyente intente acabar con los estados, intente acabar con la descentralización, intente acabar con las competencias de los estados, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, como me fui a juramentar ante ellos y lo reconocí, tengo que aceptar las decisiones que esa constituyente tome. Y cuando discutan una constitución para acabar con las libertades en Venezuela, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Apoyar esa constitución? No, señor, ese día no nací yo. Lo que vino después era de esperarse. Guanipa fue perseguido y agredido cuando pretendió exigir su juramentación frente al CLES, como dice la Constitución. Lady Gómez del estado Táchira, Antonio Barreto Sila del estado Anzoátegui, Alfredo Díaz de Nueva Esparta y Ramón Guevara de Mérida no solamente legitimaron de alguna manera al organismo que la oposición había combatido desde sus inicios, asegurando que era la expresión más patente de dictadura en Venezuela, sino que también dinamitaban de alguna manera también la credibilidad de la MUD, fragmentándola por completo. Horas después de esta juramentación, el presidente Maduro nombraba protectores de esos estados a Francisco Arias Cárdenas en el Zulia, a Jason Guzmán en Mérida, a Carlos Mata Figueroa en Nueva Esparta y a Aristóbulo Istúriz en Anzoátegui.
Al respecto, Maduro aseguró que esto era una forma de seguir atendiendo al pueblo y no dejarlo desamparado, entre comillas, ¿no? Dentro de la oposición y fuera de ella comenzaron las disputas. Como los gobernadores que se subordinaron ante la constituyente pertenecen al partido opositor Acción Democrática, muchos comenzaron a hablar de traición. El secretario general de AD y diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, desmintió que tuviera algo que ver con la actuación de estos 4 militantes del partido y aseguró que con esta decisión los gobernadores se habían autoexcluido de la tolda política. El exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró que estas expulsiones serían ficticias. Mientras esté en la unidad el señor Ramos Ayub, yo no voy a seguir en esa mesa. No voy a ser parte ya aquí. Llegó la hora y no voy a ser parte de una oposición, un sector de la oposición, porque no es la unidad como concepto ni como visión. Son algunos que están allí, que les tiran un hueso y lo agarran. No es verdad que fue en defensa del Táchira, del Zulia, bueno, el Zulia, ahí está su gobernador, que tiene que sentirse orgulloso, de los estados Mérida, de los estados Anzoátegui. Lo lamento por algunos de esos compañeros, porque los conozco, porque tengo otra impresión de ellos, porque lamento que se anteponga un cargo. Así estamos a esta hora después de las elecciones regionales. Dentro de la MUD se habla de reestructuración. Fuera de ella se alza la disidencia representada por María Corina Machado, líder de 20 Venezuela, Antonio Ledesma, preso político en su casa y líder de Alianza Bravo Pueblo. La oposición al gobierno y la oposición a la oposición, cuando también se comienzan a escuchar propuestas de adelantar las elecciones municipales y se sabe que Voluntad Popular ha decidido que no participará en estos comicios. Está de anteojito, como decimos los venezolanos, que hay un claro objetivo de rendir esta división interna de la MUD y sacarle provecho al desánimo del electorado que la sigue. Veremos. Soy Diana Carolina Ruiz para BPI TV.